Muy bien, aquí empezamos. Hemos tenido algún problemita con Instagram que está en contra de nosotros, pero no importa, nosotras somos más fuertes y le vamos a encontrar la vuelta. Así que la tenemos a Valentina Rabaioli aquí, una ex alumna mía de hace algunos añitos ya, porque ya se está por terminar, por graduar. Así que bueno, la voy a presentar brevemente, después ella va a agregar. Hay cosas que puedo contar, cosas que son demasiadas y no las puedo contar, pero bueno, vamos a ir charlando un ratito, ¿sí? Y van a ir recibiendo esta charla que nosotros vamos a tener tranquila, sin público, la van a ir recibiendo en pedacitos, en distintos bloques ustedes. Pero bueno, Valentina Rabaioli fue alumna mía de TOEFL hace unos años atrás. En este momento está estudiando en University of Massachusetts Amherst, right? Oh, yes. Bien, su major no es uno, sino es double major en Political Science and Sustainable Community Development, right? And she's in her senior year. Está en el último año de la universidad. Y cuando le pregunté, bueno, decime alguno de los logros de los cuales estés orgullosa o contenta de haber logrado, me tiró muchísimos y la verdad que no sabía cuál escoger, así que escogí uno, pero sepan que tiene muchos logros en su haber universitario, ni hablar de lo que fue antes. Así que ella es la presidenta de University Programming Council. ¿Qué es eso? Según me explicó ella, es corregime, es el club más largo del campus, de la universidad, que se encarga de programar todas las actividades. Es como the umbrella, right? Y después todo el resto, hay muchos clubes que ella después en algún momento nos va a explicar de qué se trata esto de los clubes, ¿sí? Así que, bueno, ¿querés agregar algo más de presentarte, contarnos algo más sobre los logros o algo más de tu presentación de quién sos vos o cómo te definís o cómo te querés presentar vos, Valen? Sí, obvio. Gracias por la presentación. Y bueno, también quiero agregar, valoro mucho a Flor, gracias por tenerme acá. Y bueno, espero que esto les sirva a las personas que estén interesadas en seguir metas parecidas a las que en algún momento tuve yo. Bueno, algo además de todo eso que vos dijiste, la verdad es que yo en estos 4 años que estuve acá en la universidad, intenté un montón de cosas diferentes y yo creo que esa es una de las cosas positivas que tiene, por ejemplo, estudiar en Estados Unidos, en estas universidades, es que clubes, actividades, oportunidades hay por doquier y tal vez cosas que uno nunca se imaginó que podía llegar a hacer en algún momento, tienen estas oportunidades y bueno, yo creo que eso es algo que a mí me caracterizó, o sea, además de esto que vos contaste, también me metí a ser como un asistente de sonido técnico, que yo ayudaba con los micrófonos, con los parlantes. Ese, por ejemplo, fue uno de los trabajos que tuve. Después también trabajé como el decano principal de la universidad para dar mis opiniones sobre cómo mejorar, por ejemplo, la vida estudiantil, la vida residencial, etcétera. También soy parte del Honors College en University of Massachusetts Amherst y eso también abre todo otro tipo de puertas y, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo ahora relacionada a eso durante mi último año es mi senior thesis, mi tesis, que también hay mucho. Lo iba a mencionar eso porque es súper raro, interesante, no sé cuál sería el adjetivo correcto. Decinos el nombre de la tesis y de qué se trata, o sea, no traducirlo en español, sino de qué se trata porque es como es diferente, no sé si raro, diferente. Sí, total, es muy como interdisciplinario. Bueno, como ya vieron, yo estudio 2 carreras diferentes y algo que, por ejemplo, las universidades de Estados Unidos siento que hacen muy bien es darte una oportunidad de poder estudiar tal vez 2 cosas que a primera vista no están tan relacionadas, pero que uno por sí mismo, por sus pasiones, por sus intereses y gustos, como que encuentra esta forma de unirlas. Y yo creo que una de las pasiones que yo siempre tuve fue todo lo que es el arte, ya sea arte visual, producir pinturas, lo que sea. También antes en la secundaria había hecho... Eso, contá qué hacías acá en Rosario. Durante como 4 o 5 años hice musical theater en el Teatro del Círculo en Rosario, así que participé también en muchas obras. Eso fue algo que fue como un hilo que siempre tuve a lo largo de toda mi vida y que obviamente fue algo que plasmé en mi primera application, pero que estar en la universidad me llevó como a expandirlo de otras formas que tal vez no lo había hecho anteriormente, como por ejemplo este club
del que soy la presidenta este año, se dedica a hacer conciertos. Y eso es, por ejemplo, algo que yo nunca me había expuesto, pero que sigue relacionado al arte. Y ahora, por ejemplo, organizamos el concierto anual en la universidad, en donde generalmente van más de 5.000 personas, y tenés todo este proceso de contratos, de recibir artistas de vida real, o sea, artistas reales, y todo esto es lo que me llevó justamente a mi tesis, en donde el tópico general es básicamente una crítica a la industria del entretenimiento, pero del lado legal, ya que yo estoy interesada en seguir una carrera en Derecho acá en Estados Unidos en los años siguientes, luego de graduarme. Y bueno, esta crítica justamente también va a estar basada en el acceso que las personas comunes y corrientes tal vez tienen a la interpretación de la ley, y por lo tanto la forma en la que voy a plasmar esta crítica es a través de pinturas y a través del arte, y también una pequeña exhibición de este arte y de otros artistas del campus, que son también estudiantes, como para combatir esta especie de déficit de acceso a la información legal. Van a ir viendo que yo tomo notas, ¿sí? Porque mira todo lo que dijiste y todo lo que combinás en la tesis de la licenciatura: la ley, el arte, la crítica a ambas, el consumo y la crítica del consumo, y lo último que dijiste es el déficit del acceso a la información legal y que sea entendible, ¿no es cierto? O sea, no es cualquier tesis, gente, es algo, no quiero decir pesado, pero súper interesante y súper interdisciplinario, como dijiste. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito sobre lo que concierne a nuestro al trabajo que nosotros hacemos aquí en Infinity. Por allá entonces era solamente yo, ahora somos algunos más los que estamos, sigo siendo la cara visible, pero somos unos cuantos los que estamos atrás de Infinity. Y vamos a empezar. Valen, cuando yo te conocí, vos ya hablabas un inglés muy, muy pulido, muy, muy bueno. Y sin embargo fue necesario que te prepararas, que yo pensaba, ¿para qué, no es cierto? ¿Por qué te parece y por qué sentías vos o sentís hoy mirando para atrás, después de haber vivido 4 años ya en Estados Unidos, corrido, habiendo llegado ya con un idioma muy pulido cuando rendiste el examen? ¿Por qué era necesario, por qué te pareció necesario en ese momento prepararte para rendir el TOEFL? ¿Qué hay de diferente entre saber el idioma muy bien, como lo manejabas ya, y prepararte para ese tipo de examen? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo también aclarar al principio que, bueno, mi nivel de inglés es dado a que prácticamente toda mi vida yo fui a un colegio bilingüe, totalmente bilingüe en Rosario, el colegio inglés, que le mandamos un saludo si hay alguien que esté viendo. Y yo creo que eso fue obviamente fundamental porque yo ya tenía toda esa base, pero obviamente en mi colegio había un foco más de lo que es, tanto culturalmente como académicamente, de lo que es el inglés de Inglaterra. Y por lo tanto, yo una de las cosas que tuve que hacer cuando estaba en el colegio era rendir exámenes internacionales, pero de inglés, pero que eran de Inglaterra, que son los exámenes de Cambridge, claro. Que son los súper famosos, que todo el mundo ama y que bueno. Claro, y hasta rendí el último de todos, que es el Proficiency, ese lo rendí, creo que fue en mi 4º año de secundaria. Entonces, la forma de estandarizada de esos exámenes obviamente tiene similitudes, pero muchas diferencias a lo que es el TOEFL, que es el examen más de inglés americano. Y yo creo que la necesidad fue que cuando tuve que empezar a aplicar a las universidades, el modo estandarizado que tienen para asesorar o determinar tu nivel de inglés es básicamente este específico, y tal vez muchas universidades no tomaban en cuenta los exámenes británicos. Entonces yo creo que fue una necesidad en el sentido de la aplicación y de que mi aplicación tuviera la mayor cantidad de posibilidades de ser aceptada, y de obviamente mantenerme en lo que son los estándares de ellos, en el modo en el que ellos van a interpretar y me van a comparar con, por ejemplo, otros aplicantes. Y creo que lo diferente fue la forma en la que yo me preparaba para los exámenes de Cambridge. Supongo que fue similar en el sentido de que, bueno, hay reading comprehension, hay listening comprehension, o sea, esas partes.
pero obviamente que el examen específico tiene challenges específicos y tiene formas de asesorar y tener una buena nota básicamente en las determinadas partes. Entonces yo creo que Flor, o sea, tu guidance, por así decirlo, de cómo fueron las partes del examen, eso fue súper importante y bueno, entender lo que se buscaba específicamente en ese tipo de examen y solo en ese tipo de examen. Es lo que nosotros siempre le decimos y no me canso de recalcar todos los días, que no es solo el inglés. Ahora les cuento una experiencia de esta semana que pasó, que son las estrategias, eso que vos decís, esta forma de guidance, son las estrategias, ¿no es cierto? Me contaba una colega, una profe de inglés, que se fue a tomar el examen porque es profe y es obvio, y dice, no saqué el puntaje que pensé que iba a sacar, un 110, 115 mínimo. Dice, no podía creerlo, cómo era el formato. Entonces, a eso, cuando siempre hablamos de estrategias, de conocer el formato, de conocer la práctica, porque son diferentes a los exámenes de Cambridge, que son los que todo el mundo se enamora acá, ¿no es cierto? Y algo más que quería aclarar cuando decías la diferencia de los exámenes es que no solamente que es un examen, yo no lo diría inglés americano, sino es un inglés académico, es netamente académico. Vieron que existen distintos tipos de exámenes, que son para trabajar, que son para la universidad o los que son para la vida diaria, ¿sí? Bien, bueno, y obtuviste el puntaje que necesitabas, no me acuerdo qué sacaste. Sí, la mayoría de universidades me pedían arriba de un 80 o 90, creo. Sí, 108, 110, creo que me saqué. Sí. Generalmente se sacan ahí a 100, más de 100, de 105 para arriba. Bien. Bueno, a ver, estoy viendo. Bueno, vayamos ahora. ¿Por qué? A ver, tomaste este examen por un motivo ahora, obvio, pero ¿por qué? ¿En qué estabas y qué fue lo que te motivó a desear ir a estudiar a Estados Unidos? Y vamos a entrar un poquito en el proceso de la aplicación, de la selección. ¿Por qué? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué quisiste estudiar afuera? ¿Cómo fue que comenzaste a indagar? Sí. Tengo más preguntas. Yo creo que esto es algo interesante, o sea, yo me tomé un año, por ejemplo, entre la escuela secundaria, terminar el colegio secundario y luego empezar la universidad, antes de aplicar en Estados Unidos, porque como me imagino que sabrán, el año escolar es diferente, y durante ese año me tomé el tiempo, bueno, para preparar la aplicación, pero también para poder experimentar lo que es el sistema universitario argentino primero. Esto es algo que mis papás, por ejemplo, me recomendaron simplemente de que testeara, a ver yo cómo me sentía y cómo básicamente los métodos, por ejemplo, de enseñanza o la forma en la que es el sistema universitario argentino, cómo eso se alineaba con mis objetivos, lo que yo quería estudiar, etc. Yo creo que principalmente fue que cuando hice ese primer año, yo estudié la carrera de Derecho por un año en la UNR. Creo que ahí todavía no estaba 100% segura si Derecho era justamente la carrera que yo quería estudiar. Estaba como muy recién salida del secundario, supongo, y yo creo que tenía ganas, aunque tal vez no lo tenía tan claro en ese momento, pero ahora mirando para atrás, como vos decís, que yo siempre tuve muchos intereses. Y yo creo que el problema a veces del sistema universitario argentino es que te limita un poco más a el número de carreras o el número de intereses que uno puede perseguir durante determinado tiempo. O sea, el sistema es simplemente diferente y bueno, ofrece otro tipo de oportunidades. Pero bueno, yo creo que en ese momento, luego de ese primer año, yo me di cuenta de que tal vez necesitaba un poco más tiempo y bueno, en Estados Unidos la carrera de Derecho es una carrera de posgrado. Entonces, a mí siempre me interesó, por ejemplo, las ciencias políticas, que es justamente lo que estudié durante estos 4 años. Me interesaba, como ya dije anteriormente, el arte, la comunicación, y yo sabía que tal vez estando en Argentina iba a estar un poco más limitada en ese tema. Entonces, bueno, yo creo que eso fue una de las primeras cosas que me hizo pensar, bueno, esta sería una buena oportunidad. En mi colegio ya había habido otras personas que también habían decidido irse a estudiar a Estados Unidos o a universidades en Europa, así que tal vez el sistema no me parecía súper foráneo y extraño, que eso puede ser que a muchas personas no les suceda, entonces por eso tenemos a gente como Flor. Vamos a hacer un paréntesis acá, porque dijiste algo súper importante,
que es necesario aclarar. La diferencia en la estructura del sistema educativo de Estados Unidos y de Argentina. Bien dijiste que es una carrera de posgrado. O sea, son distintos caminos. Hay algunas carreras como leyes, medicina, algunas ingenierías, corregime o agregame si me olvido de otras, bueno, odontología obviamente, veterinaria, todo lo que tiene que ver con la salud, que tienen que hacer los 4 años de licenciatura y luego aplicar a la escuela, sería de leyes, de medicina, es como otro proceso de aplicación nuevamente, ¿no es cierto? Que nuevamente tienen que postularse, calificar y ser seleccionados. A diferencia de cómo es acá, que van directamente a esa facultad, ¿no es cierto? Y dijiste algo súper importante en la diferencia, que es algo bueno que tiene, o sea, este sistema, y que es una contra que tenemos nosotros, lamentablemente, en el primer año, ¿no es cierto? Salimos del secundario y tenemos que elegir el resto, nuestra carrera profesional por el resto de nuestra vida. ¿Y qué? No tienen ni idea. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que pudiste hacer vos ahí en el primer año? No sé si me explico, la pregunta es clara o... Sí, en el tema de... ¿A dónde voy? Esto, claro, ¿qué pudiste hacer que no pudiste hacer? Acá fuiste a Derecho, y si Derecho no te hubiera gustado, ibas a tener que ir a, no sé, a otra carrera, a Ciencias Políticas, Claro. a otra. En cambio, ¿hay qué posibilidad tenés que no tenés acá? Sí, bueno, lo primero es que cuando uno entra a una universidad y es aceptado, obviamente uno se postula con un determinado major, una determinada carrera, pero las universidades generalmente siempre te dan la oportunidad de poder cambiarla, o sea, por más de que sea algo totalmente que no esté relacionado con el major que vos, con el que aplicaste, o sea, si yo entré, por ejemplo, queriendo estudiar ciencias políticas, pero durante el primer semestre tomé esta clase de biología y me súper encantó. El año siguiente puedo estudiar biología y ese puede ser mi major. Entonces yo creo que es la flexibilidad, esa yo creo que es una de las grandes oportunidades, que obviamente no significa que sea aplicable para todas las personas, pero si obviamente hay alguien que tenga ese tipo más de intereses multidisciplinarios, es totalmente una muy buena oportunidad. Y yo me postulé inicialmente como mi major era ciencias políticas, political science, lo que estudio ahora, pero justamente mi universidad, al ser tan grande, más de 20.000 personas van a UMass, ofrecen, no sé exactamente el número, pero tal vez más de 100 diferentes majors con el que uno puede En el graduarse. mismo campo, todo en el mismo campo, o generalmente en el mismo campo. En el mismo campus, por el mismo precio, por el mismo todo, o sea, la misma experiencia. O sea, por ejemplo, yo soy un double major, pero he conocido a chicos que tenían 3 majors. También hay algo que se llama un minor, que es como, claro, como un título más pequeño, que no llega a ser una licenciatura, pero que igualmente es otro título. Claro. Hay un bocadito que meto, 2 cosas. Hay lo del minor, que quería que bueno, a ver si no llegabas, lo iba a traer. Y además, bueno, vos dijiste que podés cambiar el major, pero también podés entrar directamente como General Education, sin declarar un major, que eso es, o sea, me parece maravilloso porque les pasa a la mayoría, que no saben realmente. Entonces, como que el primer año pueden ir teniendo una idea de las distintas oportunidades, posibilidades, y después escoger. Y el minor es como, no llega a ser una especialidad, pero es como una orientación, como que te interesa algo más y puedes probar. Allá por muchas décadas atrás, cuando yo hice mi bachelor, hice un minor de International Relations, que no era lo que quería dedicarme en ese momento, a lo mejor hoy sí, pero bueno, en ese momento, y sin llegar a ser un double major, o sea, no tenía la misma carga horaria, era simplemente un par de clases como por interés personal. Bien, bien. Sí, vale, seguí. Si no te sigo preguntando. Sí, y bueno, por ejemplo, algo que me sucedió es que a pesar de que yo sabía que tenía intereses por las cosas legales o como dijiste, international relations, o sea, political science es algo que es como over-encompassing, tipo como que hay de todo de ese tipo de conceptos, intereses, tópicos. Pero como mi universidad tenía muchísimas carreras, yo me acuerdo que en segundo año hay algo que se llaman, como vos decías, más o menos los general requirements, que son como distintas materias, por así decirlo, que los alumnos tienen que tomar porque son de primer año. Y yo me acuerdo que una de esas estaba bajo la carrera de Sustainable Community Development, que es mi segundo major.
Y ahí es donde básicamente conocí la carrera, que es una carrera que no existe en otras universidades y que es solo específica de UMass Amherst. Y que es algo único que nunca había escuchado, que también, como dije anteriormente, es muy interdisciplinario. Tiene cosas no solamente que se relacionan con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, pero también tienen cosas de políticas públicas, tiene cosas de como de planning, de urban planning, así que un poco de arquitectura, un poco de todo. Así que fue algo muy especial que encontré y algo que me pareció único y que nunca, la verdad, había escuchado algo parecido. Y la verdad que me terminó gustando un montón y bueno, ese terminó siendo mi segundo tipo de carrera, que también abre otros tipos de oportunidades que tal vez ciencias políticas no. Entonces... Bien, es el conjunto, sí, la variedad que se puede complementar o diversificar. Y me va llevando como a dos cosas más, ¿no es cierto?, que me interesa tocar. El proceso de aplicación, ¿no es cierto? Y antes de entrar directamente al proceso de aplicación en sí, cómo fue que escogiste la universidad. Vos mencionaste que hay muchos programas, ¿no es cierto? Eso es algo que también les cuesta entender, ¿no es cierto?, que no es solamente una carrera, sino son los programas. Entonces, esta cosa que tenemos que, en el momento de empezar la búsqueda y luego la selección de las universidades, combinar no solamente la universidad, porque muchos chicos piensan que tiene que ser esta universidad, que tiene que ser un Ivy League, sí o sí, cuando hay 7.000 y pico de universidades, ¿no es cierto? Y no solamente las Ivy League que vemos en el cine, ¿no es cierto?, sino todas las otras, y también están los junior colleges, para empezar. Encontrar el programa, o sea, ¿qué es lo que a mí me interesa? Si ustedes, los jóvenes cuando salen de secundario, tienen una idea, si a mí me interesa algo, y bueno, a lo mejor esta Ivy League, que es tan famosa, no lo tiene, sería medio raro, pero no es el mejor programa o no es la mejor universidad en ese programa. Entonces, buscar los programas y luego la universidad. Eso es algo que por ahí no siempre lo tenemos no, lo tienen en cuenta. Entonces, ahora sí vamos a tu proceso. ¿Cómo fue que empezaste a buscar universidades? ¿A cuántas universidades aplicaste? ¿Cuáles fueron los pasos que vos hiciste en ese momento para aplicar? Yo empecé el proceso más o menos, probablemente a fines del año 2020, y yo empecé mi primer semestre en septiembre de 2022. Así que fue más de un año. Así que yo creo que esa es una de las cosas importantes a anotar, que la gente muchas veces no sabe, es que empezar con anticipación, la verdad que es muy importante. Más que nada, no solamente para poder tener todos los materiales de tu portfolio y tu aplicación en sí, pero también por el tema justamente que vos decías de la investigación que uno tiene que hacer sobre lo que uno quiere estudiar, los programas, todas las otras cosas que vienen, porque yo siento que las universidades en Estados Unidos son como una experiencia, es como un paquete, o sea, más allá de simplemente voy y estudio. O sea, claro, tiene cosas como, por ejemplo, ver qué tipo de personas van a la universidad, qué tipo de carreras la gran mayoría de personas termina teniendo, cuáles, no sé, por ejemplo, hay una estadística que dice que el 90 y algo por ciento de alumnos en el primer año de graduado tiene trabajo, o sea, todas estadísticas que yo, por ejemplo, en mi vida no he pensado. Claro. Me encantó y gracias por decirlo, porque a veces suena como, ay, qué obvio que vos me vas a decir eso. Y es tan real, ¿no es cierto? El timing, el tiempo que lleva, ¿no es cierto? Y es algo que también nos cuesta aceptar nosotros. Bueno, sí, estoy en noviembre y en noviembre decido, o en marzo decido qué facultad voy a empezar a estudiar en abril o febrero para marzo. Y es imposible, ¿no es cierto? Hace poco, un par de meses atrás, alguien me dice, dale, haz uno de esos milagros que haces vos. Y yo, no puedo hacer esos milagros, ¿no es cierto? Hay cosas que llevan su tiempo y como muy bien dijiste, me encantó que seas vos quien lo diga, que la parte de investigación de las universidades es lo que más tiempo lleva. Investigar a fondo los programas, las universidades, y no solamente la carrera, sino todas las otras características que dijiste vos, de cómo está compuesto el campo, las estadísticas, lo que ofrecen, lo que yo puedo dar también, bueno, los estudiantes pueden dar, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuántas universidades aplicaste? Mejor dicho, vamos a empezar un pasito más atrás. ¿Cuántas universidades había en tu lista y a cuántas aplicaste y cuántas te aceptaron? En mi lista, la verdad, primero debe haber habido, no sé, debe haber habido 20, un montón. Bastante reducida, bien. Yo creo que estaba bastante segura
lo cual es un pro de a qué estado yo quería ir, tanto sea por cosas superficiales como, bueno, el clima, tanto sea por tengo un familiar, tengo un amigo, lo que sea. Yo creo que determinar, bueno, más o menos sé en qué estados me gustaría estar, cuáles no, determinadas razones, o las costas, por ejemplo. Eso fue como una buena forma, yo creo que de reducir un poco. O sea, yo sabía que, por ejemplo, ir a Minnesota iba a hacer mucho frío y yo, la verdad que con eso no me llevo bien, así que dije, no. Pero no bueno, es detalle, no es un detalle menor. Sí, y se ríen muchas veces cuando los chicos les digo, y les digo, ¿se imaginan yendo a clase con la nieve hasta el pecho? O sea, si no viviste nunca en la nieve, es como si es hermoso ir a Bariloche o ir a unas vacaciones en New York, claro, pero es distinto vivir, ir a estudiar. claro. Después otra cosa, otro como si fuera factor que tomé en cuenta fue qué tan grande o chica era la universidad, o sea, cuántas personas iban a ver. Yo sabía que tal vez quería ir a un lugar donde hubiera muchísima gente, más que poquita, que también hay universidades de todo tipo. Y creo, bueno, sí, que al principio de la lista habrán sido más o menos 20, 15 universidades. Terminé aplicando más o menos a 10, 8, no me acuerdo específicamente, pero más que nada mis universidades estaban en Washington, D.C., Massachusetts y California. Y de todas las que apliqué, me aceptaron en todas, excepto en Harvard. Bien, bueno. Esa fue la única Ivy League a la que apliqué en ese momento. Bien, bien. Ok, bien. A ver si querés decir. Bien. Estoy revisando mis notas y mis preguntas. Hablamos de la diferencia de los sistemas, del proceso de aplicación, de los exámenes. Tuviste que escribir ensayos. Muchos. ¿Cómo fue eso? Yo creo que esa tal vez fue la parte más complicada para mí del proceso. Yo me sentía bastante segura en lo que es, por ejemplo, el examen estandarizado, en las extracurriculares y los premios que yo había recibido durante mi experiencia en el secundario. O sea, todas esas cosas yo sentía que estaba bastante segura, mis notas también, por ejemplo, pero lo que más me costó pensar, definitivamente, yo creo que fueron los famosos essays. Eh, Especialmente el principal, que bueno, como no sé si ya sabrán las personas, pero básicamente hay como un essay principal en donde uno se presenta y esa es como la primera carta de presentación que uno tiene a las universidades generalmente, que se le envía a todas las universidades y luego después hay universidades que tienen específicos essays, específicas preguntas que uno tiene que responder para ver si sería un buen fit, para ver si pega con la universidad, su identidad, valores, etcétera. Así que bueno, yo creo que el essay principal en donde básicamente generalmente uno habla de quién es, o sea, qué lo hace especial, qué lo hace diferente, su historia de vida, sus pasiones, en lo que es bueno, etcétera. Yo creo que ese tiene que ser, o sea, yo creo que es muy importante. Entonces, claramente me tomó muchísimo tiempo pensar en o sea, de qué quería hablar. Yo sabía que el tema de mi identidad, o sea, de que yo, por ejemplo, había nacido en Estados Unidos y después había crecido en Argentina y como toda esta situación de ser bilingüe y de mis experiencias acá y allá y volver y toda esa situación, yo sabía que tal vez quería hablar de algo de eso porque me parecía que podía llegar a ser más único que otras cuestiones. Y bueno, yo creo que eso es más o menos algo que de lo que traté de hablar en esos ensayos. Y generalmente cosas para los otros tipos de preguntas que te preguntan cuáles son tus valores o cuáles son tus objetivos de vida. Hay preguntas muy profundas y muy rebuscadas. O sea, me acuerdo que una de las preguntas era como hablarnos de tu hobby más raro, cosas así como intereses. O sea, hay preguntas de todo tipo. En una universidad creo que una de las preguntas era, decinos cuál es el último libro que leíste. O sea, hay de todo tipo de preguntas. Este, uh-huh. Ojalá fueran para escoger. Algunas a veces se pueden escoger y otras no, ¿no es cierto? Exacto. Uh-huh. Vamos a rescatar un par de palabritas claves que usaste vos sobre los essays, ¿no es cierto? Esta oportunidad de darte a conocer. Algo que siempre les recalco a los chicos,
O sea, cuando dijiste lo de tu doble nacionalidad me hiciste acordar, pero no quiero mentir, algo que seguramente leí sobre vos hablando de eso en alguno de los ensayos y de los escritos para el TOEFL también. Pero volviendo a esto, que siempre les digo que es la oportunidad de darse a conocer y no repetir lo mismo que ya pusieron o que dice la carta de recomendación, el transcript o su CV, ¿no es cierto? Es oportunidad de decir, bueno, yo soy única, ¿y por qué? ¿Y por qué me tienen que escoger a mí, ¿no es cierto? Sin sonar, ¿cómo se dice? Kaki, sin sonar así orgulloso, ¿no es cierto? Pero demostrando el valor que tienen ustedes y cómo están seguros de ustedes, porque acuérdense que no es que ustedes escogen, o sea, la universidad te tiene que escoger a vos, entonces es súper, súper importante eso. Bien, bien. ¿Algo más de esta parte? Sí, eso, creo que de vuelta, bueno, hablamos de lo importante que es empezar con tiempo, porque entre que es en un segundo idioma, entre que tiene que ser de 2 páginas, o sea, requiere tiempo, pero sí, yo creo que lo más difícil fue la introspección que tenés que hacer. Y yo creo que los mejores essays son los que son más profundos, por así decirlo, en los que uno no habla de cosas tan por ahí banales o triviales, pero que verdaderamente se mira y dice, bueno, esto soy yo. Y eso obviamente para alguien, volvemos siempre a lo mismo, que tiene 16, 17 años, o sea, es muy difícil de hacer. Así que yo creo que de vuelta guidance es muy importante y bueno, hay un montón de recursos igualmente en los que uno a veces las universidades publican, fueron exitosos y tener como cosas así de modelo, yo creo que eso es beneficioso también. Y esto mismo, ¿no es cierto? Hablar con alumnos de tu país que están estudiando allí. Y es importante esto de tu propio país o de tu propio idioma, porque tenemos otra visión y tenemos han tenido otra experiencia educativa, entonces les pueden decir algo que te voy a preguntar justo antes de terminar, todavía no, tips, ¿no es cierto? Para que vayas pensando, tips, recomendaciones, o qué te hubiera gustado saber que no supiste en ese momento. Yo como advisor ahora digo, ojalá cuando yo fui un estudiante, ya por 1900, hubiera sabido esto, muchas cosas que no es cierto que se las aprendes una vez que estás ahí, porque aún con la mejor guía hay cosas que se escapan. Y hablando de esto, de cosas que se escapan y de diferencias, desconocimientos, contanos brevemente algo sobre la vida universitaria, una vez que ya llegaste allá. Es diferente. Mencionaste que vivís en campus o que has vivido en campus, seguramente ya no, pero ¿cómo es esto? O sea, fuiste un año a Derecho acá en Rosario y estás haciendo double major allá. ¿Cuáles son las diferencias? Contanos un poquito sobre la vida universitaria. Y algo que sí quiero que le expliques a los chicos, pues te hago acordar, esto de los clubes que mencionamos al principio, sí que no existen acá. Entonces vamos de a poco. Vida universitaria. ¿Cómo es? Diferencias, similitudes, y después llegamos a los clubes. Bien, yo creo que una de las diferencias principales es todo lo que es la cultura de vivir en un campus, o sea, el hecho de que los alumnos viven donde estudian y donde comen y donde están con sus amigos, o sea, todas las relaciones, todo generalmente ocurre en un ambiente de un campus. Y yo creo que, bueno, eso es muy diferente ya que afecta todas las áreas, especialmente la social, y el hecho de estar también rodeado 24 horas al día de todo lo que es universidad también es algo diferente, o sea, plantea cosas como por ejemplo, bueno, el hecho de que uno esté siempre más en un mindset como más académico, decir, también yo creo que la forma en la que uno se relaciona con las personas, por lo menos en mi experiencia, vivir en un campus, la gente es como que más que nada en el primer año busca ser amigo, o sea, busca conocer personas. Entonces, porque más o menos generalmente la gente está toda en la misma situación, de que no conoce a nadie, conoce a una persona. O sea, yo creo que estar en un campus también significa, bueno, tener que vivir con otros chicos que son como vos, pero que pueden ser de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de Estados Unidos, que tienen sus gustos, sus intereses, que tienen sus personalidades diferentes. Entonces yo creo que al estar expuesto así a muchos tipos de personas diferentes, es algo que, por ejemplo, también es diferente y que, como dije anteriormente, afecta a lo académico, lo social, la forma de interrelacionarse. Y creo que
Al principio, ya te digo, por lo menos en mi experiencia, la gente es súper open, súper friendly, o sea, todos quieren hacer amigos y quieren conocer a otras personas, pero eso, bueno, yo creo que facilitado por el hecho de vivir en un campus y vivir como en una pequeña ciudad, por así decirlo. Me gusta esa pequeña ciudad, yo me anoté acá, es una subcultura. Es como que están de alguna forma como aislados del resto de la ciudad, si bien no lo están, obviamente, porque pueden entrar y salir y pueden ir, pero es una subcultura, es una comunidad. Cuando hacía así es porque el networking que hacen y cómo se apoyan es como una familia enorme, porque son todos jóvenes que se tienen que cuidar, apoyar y buscar entre ustedes, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera o para distintos lados, ¿no es cierto? Las amistades que van haciendo, los nexos, las conexiones que van haciendo, van creando sus nuevos grupos, ¿no es cierto? Bien. Y los clubes. Bueno, eso yo creo que es otra de las partes fundamentales del aspecto, no solamente, bueno, decir, es algo que puedo poner en mi CV, pero también el aspecto social. Muchos de los amigos que uno hace en las universidades de Estados Unidos generalmente son a través de alguna actividad extracurricular, como por ejemplo pueden ser los clubes. Son básicamente organizaciones, generalmente que son parcialmente o totalmente lideradas por estudiantes y que tienen distintos objetivos, misiones, y bueno, generalmente al principio de año, durante cada semestre hay como una feria en donde cualquier alumno puede ir y decir, bueno, este club me interesa, me anoto o intento entrar, porque hay algunos que, por ejemplo, uno tiene que... Son cerrados, sí. Claro, para algunos tienen que, no me sale tipo tryout. Postularse. Claro, se tienen que candidatear para entrar. Sí. Y bueno, claro, y hay de todo tipo de clubes, la verdad. O sea, puede haber cosas más atléticas, o sea, si uno quiere jugar un deporte, puede haber algo más académico, una sociedad de honores, después algo más, por ejemplo, social o recreativo, como en el que estoy yo, que es más de planear eventos y de ser social o brindarles a los estudiantes una oportunidad para divertirse y socializar. Hay de todo tipo y yo creo que mientras más grande la universidad, más de esos hay, porque claramente hay más gente. Así que generalmente hay algo para todos los intereses y es algo que, ya te digo, puede ser para el CV y eso está genial, pero también es una forma de recrearse y de ser social. Y de tal vez también seguir las pasiones y los intereses que uno tenga de forma individual que pueden o no estar ligados a los intereses académicos. O descubrir intereses nuevos, pasiones nuevas, hobbies nuevos que tal vez no se imaginan. Igual. Bueno, bien, vamos a ir redondeando. Como te dije hace un rato, hay algunas que guardaba para el final, como por ejemplo, cosas que te hubieran gustado saber antes, que ahora sabes, si hubieras sabido esto 4 años atrás o antes durante el proceso de aplicación. ¿Qué mitos hay sobre estudiar en Estados Unidos? ¿Cuáles son cosas que son falsas y que vos descubriste estando ya allá? Errores comunes que los argentinos o los internacionales cometen. Y que hubieras, bueno, y la última la guardo para después, para cerrar. Ok. Algo que me hubiera gustado saber del proceso, bueno, lo interesante es que un proceso muy similar, como vos dijiste, lo tengo que volver a hacer ahora para aplicar a la Escuela de Leyes, así que definitivamente un montón de lessons learned. Pero yo creo que una de las cosas es lo importante que es tratar de como que venderse. Yo creo que, o sea, obviamente, sin la necesidad de sonar ostentoso, pero yo creo que a mí me pasó al revés, de que tal vez me vendí de menos, por así decirlo, como que me he dado cuenta de cosas que digo, de esto tal vez tendría que haber hablado, por ejemplo. No, les pasa mucho eso, quiero decir, porque no tenemos esa cultura nosotros, nos enseñan exactamente lo opuesto, a no brillar, a no destacarse, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, eso por ejemplo yo creo que es algo del proceso. Después, bueno, obviamente después de estar 4 años acá, se aprende también de, como vos decís, las expectativas que son diferentes a los que un profesor puede llegar a tener en Argentina. Se arma como una especie de red de personas que uno conoce, entonces ahí también aprende de otras oportunidades y cosas que directamente en Argentina no existen, o sea, no sé, desde una pasantía hasta cómo anotarse a una clase. O sea, yo creo que
hay muchas diferencias y el sentido, ya te digo, social, el sentido de las relaciones que uno crea, la verdad es como que yo lo siento que acá es la base para todo, o sea, hasta para conseguir un trabajo, para lograr postularse, hasta sacar una buena nota en una clase, o sea, yo creo que todas esas cosas son algunas que me lo dio la experiencia de estar acá, por así decirlo, que tal vez en Argentina sería más difícil. O no lo valorabas o considerabas siquiera. Claro, exacto. Uh-huh. Bien, bien. ¿Algunos otros mitos que tenías o que sabías antes de ir acá, de estar estudiando? Sí, yo creo que, bueno, también de las cosas que, por ejemplo, algunos de mis conocidos en Argentina también me preguntan, es la parte social en el sentido de, bueno, en Estados Unidos las personas son como más frías o las personas son como menos sociales. Yo creo que eso depende mucho de la personalidad de uno también. Yo creo que la verdad al principio, y yo me imagino que a todos los estudiantes internacionales les debe pasar, no conoces a nadie, o sea, es un mundo totalmente nuevo. Más que nada, yo voy a una universidad que es del estado, entonces muchas de las personas ya se conocen porque todos viven en el mismo estado, por ejemplo. Entonces, O tienen más cosas en común que... claro, capaz que fueron a la misma high school, o sea, y esas son cosas que obviamente nosotros no tenemos. Entonces yo creo que yo traté de ser también lo más social y outgoing posible y de que no me dé miedo, tipo, exponerme y conocer y hablar con gente nueva y todo eso. Yo creo que eso es importante, o sea, dar como también un primer paso y como vos dijiste antes también, o sea, la postura que toma uno y lo receptivo que es a también, es que está bien que uno sea nuevo y que no conozca a nadie. Así que No bueno, tener, no tener miedo, vencer esa barrera. claro, exacto. Y bueno, yo creo que, por lo menos ya te digo, en mi experiencia, para nada, o sea, yo siento que la gente acá totalmente quiere conocerte, quiere saber quién sos, o sea, súper open, súper friendly. Yo conocía gente y si necesitaba algo, enseguida me ayudaban. O sea, gente súper buena y que entiende, obviamente, si tu situación de que, ay, bueno, justo tal vez a mí no me mudaron mis papás, me prestás un gancho, cosas así. O sea, la gente es muy empática, diría también. Así que la verdad no diría que son fríos para nada, y menos en una situación universitaria en donde más o menos las personas están en la misma situación, la verdad, no importa de dónde vengas. Me encanta que lo hayas dicho vos, una estudiante, porque es algo que siempre les digo, ¿no es cierto? El entender que es un otro diferente, no es más frío, no es más cálido, es simplemente diferente y las formas también de relacionarse, pero uno tiene que ir con esta buena predisposición y es como uno se presenta, como uno se brinda, ¿no es cierto? Y no tener miedo a lo diferente, sino abrazarlo, darle... sí, abrazarlo, o sea, aceptarlo, esto que no es diferente, no es ni mejor ni peor, simplemente diferente. Uh-huh. Bien. ¿Qué recomendación, qué comentario, qué le dirías a un joven que se está, no sé si preparando, considerando ir a estudiar a Estados Unidos ahora? Yo diría que o sea, se tiene que tener presente que es una decisión que va a cambiar la trayectoria de tu vida. Obviamente, most likely de una forma muy positiva. Pero yo creo que ser lo más realista posible, y si uno tiene la decisión y la convicción de decir esto es lo que yo quiero hacer por los próximos años de mi vida, obviamente que lo haga, pero tiene que dar el 100%. O sea, así es por lo menos como lo veo yo y como yo tomé, o sea, esa postura. Yo siento que como es un proceso tan complejo, tan diferente a la forma en la que todos nosotros hacemos el vida universitaria en Argentina, yo creo que requiere tanto de uno el proceso que uno tiene que estar 100% en el proceso, o sea, con la mente en el proceso. Así que yo siento que, bueno, ese sería el advice principal. Pero que si uno realmente siente que eso es lo que quiere hacer y va a hacer, que estoy segura de que no, o sea, no va a fallar. Así que, nada, eso, y como decíamos anteriormente, también mucho con anticipación, lo más que se pueda. Iba a decir lo mismo, and the timing, please, timing, el Sí, tiempo, ¿no es cierto? sí. Porque no podemos hacer milagros, podemos tener la mejor voluntad, pero hay cosas que llevan tiempo y hay que considerar que hay muchos factores que
no dependen ni del estudiante, ni de la familia, ni del advisor, ni... Entonces, hay factores externos que no se pueden controlar. Entonces, el tiempo siempre es nuestro mejor y peor aliado. Sí. También otra cosa que tal vez en el sentido de hacer las investigaciones de dónde uno se está metiendo en este nuevo mundo de universidades en Estados Unidos, es como exhaustar todo el tipo de recurso que hay. O sea, si a vos, eso por ejemplo, yo creo que es otra diferencia que tal vez en Argentina no estamos tan acostumbrados, pero si uno se mete en la página de una universidad y ve el mail, no sé, de un profesor, mandale el mail y preguntale. O sea, gracias por decirlo. si hay una charla virtual, por más que haya una persona, métete igual. O sea, yo siento que es eso, exhaustar todos los recursos que hay, porque especialmente para alguien que no se crió en este sistema tan diferente de Argentina, la verdad que las universidades ofrecen un montón de recursos y un montón de formas de conocer la universidad. Así que eso, aprovechar eso al máximo y sentirse seguro. O sea, yo sé que tal vez se siente raro, por ejemplo, meterte en un Zoom con el decano y vos decís quién es, o sea, qué hago, qué digo, pero ellos te quieren conocer, o sea, a ellos les interesás como aplicante, les interesa quién sos, tu vida, y bueno, eso, con seguridad. Aprovecharlo. Por eso digo, gracias que lo dijiste vos, porque yo se los digo siempre. Dicen, no, ¿cómo hablas con el decano? Con un docente, ¿cómo le voy a escribir si no me conocen? Escribirles, por favor, porque son recursos, aparte todas las redes que tienen hoy día, tienen posibilidades de hablar con exalumnos, con alumnos de sus países, del continente, internacionales, o sea, todos los recursos, todos, y un poquito más siempre vienen bien. Bueno, Valen, te súper agradezco, y para los que nos van a estar viendo la grabación, síganla, Valen, porque la verdad que todo lo que hace, ella brilla, donde va, ella brilla, y aparte es una de mis fans número 1 y te la súper agradezco. Así que, Valen, te súper agradezco y lamento que no pudimos hacerlo directamente en vivo, pero lo van a tener. Te puedo asegurar que lo van a tener. Y bueno, vamos a dejar la grabación acá por ahora. Buenísimo.